Saludo a Saúl López Noriega, él es experto en el tema judicial, en particular la Suprema Corte de Justicia. Él es profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Saúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muy bien, gracias, Leo. A ver, ahí traes la revista Nexos. Así es, de este mes. Las deudas de la Corte. ¿A qué se refieren con las deudas de la Corte? Creo que, digamos, vale recordar que la Suprema Corte, cuando se potencia como Tribunal Constitucional en 95-97, en esa fecha, a su vez, en paralelo, iniciamos el arribo a la democracia en nuestro país, y inicia esta situación de gobierno dividido, donde el presidente, su partido político, no tiene mayoría en el Congreso. Y la Corte navegó durante muchos años, hasta el 2018, en esas condiciones, que son condiciones favorables para un tribunal, que no tiene justamente legitimidad democrática, no tiene presupuesto, depende de la Cámara de Diputados, no tiene policía, etcétera. Y entonces, en 2018, como sabemos, llega López Obrador con una mayoría absoluta, tanto en la presidencia como en ambas cámaras, e inicia una nueva situación para la Corte. ¿Qué situación es? Que esta mayoría, con enorme legitimidad democrática, quiere hacer cambios constitucionales, cambios legales, prácticamente todos los cuales se impugnan, y entonces la pregunta es si la Corte tiene el músculo para realmente resolver de manera rápida y expedita esos asuntos. Lo que yo creo es que no, que la Corte, durante el tiempo de transición democrática, durante el tiempo de gobierno dividido, si bien es cierto que avanzó muchísimos en muchos temas, también es cierto que dejó ir la oportunidad de construir lo más posible una legitimidad, que ese es el capital que tiene un tribunal constitucional. ¿Cómo construye una Suprema Corte legitimidad si no es a partir del voto popular? Bueno, digamos, ayuda que, por ejemplo, como sucedió, ministros de la Corte no intervengan en el proceso de desafuero de un precandidato a la presidencia. Eso ayuda. Ayuda a su vez que, por ejemplo, hubo ministros que le pasaban proyectos a Presidencia de la República de sentencias, proyectos de sentencia, antes que a sus colegas. En concreto hablo, por ejemplo, de temas interrupción del embarazo. Entonces, creo que uno de los problemas es que hubo ministros, no todos, por supuesto, muy obsequiosos con el poder de las otras ramas, tanto el presidencial o gobernaturas y, por supuesto, del Congreso. Lo que me estás diciendo es lo que decíamos la mesa pasada, que tienen que ser los ministros muy celosos de su independencia para ganar esa legitimidad. Para ganar esa legitimidad. Y entonces, me parece que el presidente López Obrador leyó muy bien esa circunstancia y sabía que la Corte no estaba en su mejor capacidad o su mejor legitimidad para enfrentar estos retos. Y entonces ahí viene una disyuntiva no menor, que es manejar los tiempos de los casos, es decir, alargarlo en el tiempo para efectos de evitar una crisis constitucional o resolver pronto. El ministro, entonces presidente de la Corte, Saldívar, optó por lo segundo, alargar el tiempo, diferirlo en el tiempo, no resolver rápido. Y eso es un recurso muy común en los tribunales constitucionales, usar el tiempo para evitar crisis o afrentas con los poderes representativos. Sí era facultad del ministro presidente alargar eso, porque él dice que no necesariamente, que él no podía pasar a pleno proyectos, casos que no tenían proyectos, por ejemplo. Exacto, pero justo ese es el otro tema. Si bien es razonable esa posición de era inviable resolver pronto, también son de esas decisiones que no es inevitable que tengan costos. Y creo que lo relevante es asumir que hubo costos al respecto. Hubo costos porque al no entrar a resolver la Corte ciertos casos, muchas de las personas que mermaron sus derechos o perdieron algunos derechos tuvieron que ellos por sí mismos pagar un amparo. Eso es un costo. Otro costo es que al estar impugnadas muchas leyes de la 4T o de la llamada 4T, se dificultó la administración pública, se dificultó la manera de cómo ejercer el poder para beneficio de la sociedad. Y el tercer costo es que mientras hubo leyes o disposiciones que están impugnadas y no se resuelve, permiten que se incuben narrativas que son inconstitucionales, como por ejemplo que el ejército haga tareas de seguridad pública. Esa narrativa ha ido permeando en la sociedad, cada vez lo vemos de manera más común en el aeropuerto, en el metro, etcétera, y en realidad eso está impugnado justamente. Está impugnado, pero entonces ahí la estrategia es la del hecho consumado. ¿No? Entre más tiempo pase, pues ya es un hecho consumado. Es más difícil revertirlo. Ahora échalo para atrás. En términos narrativos y en términos fácticos. Entonces, creo que ese es un primer aspecto. Y el otro aspecto que es muy relevante es, bueno, ahorita en 2023, ¿qué tanto de esos pendientes que arrastró la Corte desde el 2019, 2018 actual, ha resuelto? Ha resuelto muchísimos. Ha resuelto muchísimos y creo que el balance
no es enteramente malo para la Suprema Corte. Mira, incluso con Saldívar. Incluso con Saldívar. Claro, Sí. aquí ya no depende solo de Saldívar, porque aquí Sí, son sí. los 11 ministros Sí, claro, es votando el pleno, casos, claro. el Pleno, ¿no? Sí. Y entonces tenemos... Que eso es importante, porque luego nos concentramos mucho que si Saldívar, que si Piña. A ver, la Suprema Corte es un cuerpo colegiado. Exacto. Y esa es la idea. Que sea La un- responsabilidad de Piña Exacto. estará en términos de cuándo agenda una vez que se aprueben Sí. las reformas del llamado Plan B electoral, Sí. pero no depende de ella. Claro. Sí, constitucional. No, no, depende no, de los no, otros no, no, 11 no. o por lo menos de 8 ministros para Exacto. declararlo inconstitucional. Sí. ¿No? Y entonces, en ese contexto, el balance es bastante bueno. Digamos, por un lado, hay varias decisiones y no se trata de si estuvieron en contra de la 4T o a favor de la 4T, Sí. sino que con solvencia técnica declararon inconstitucional cosas que son claramente, en algunos casos, contrarias al texto literal de la Y Constitución. en algunos casos tengo que decir con muy buenos debates. Y con muy buenos debates. La verdad hay que decirlo. A su vez también, digamos, es un balance de claroscuros. Los claros es que hay varias decisiones muy bien fundamentadas, si bien administraron tal vez en exceso el tiempo, y eso siempre es debatible, Sí. al momento de resolver hay buenas decisiones. También hay muchísima mesura por parte de las sentencias o de argumentos de ministros preocupados por no molestar al presidente López Obrador, claramente. Y allí en esa mesura en ocasiones se diluye, porque en un tribunal no solo basta con decidir sí o no, sino la potencia del argumento que Claro, respalda ese claro. sí o ese no. Y en ese sentido, ahí sí la Corte nos queda debiendo, porque sí están muy diluidos los argumentos. Sí. Y hay otro aspecto que hay que subrayar. El debate, la calidad deliberativa, salvo algunos casos en la Corte, ha disminuido, Leo. Y esto se debe a una razón muy puntual. Digamos, siempre en la Corte ha habido, al menos desde el 95, abogados o abogadas que llegaron ahí porque saben grillar, pero en realidad no tenían la solvencia técnica para ser ministros. Siempre hay. En cualquier Sí, órgano sí, de sí. decisión siempre hay Sí, un sí, free sí. rider, ¿ok? Sí, sí, claro. El problema es que ahorita hay un poco más. Sí. Y eso Bueno, inevitablemente... y hay una impresentable, o sea, ya ni hablamos de eso, ¿no? Y eso inevitablemente baja el nivel de discusión. Hay ministros que hacen un esfuerzo por plantear argumentos sólidos, por plantear discusiones creativas y tienen que batallar con el resto. Saúl, me quedan 2 minutos y quiero que se los dediques a los retos de la ministra Norma Piña. Tomó ya las riendas, desde luego decimos es un cuerpo colegiado, pero las deudas de la Corte que va a tener que pagar la ministra Piña. Tiene que digamos. reconstruir la relación entre los ministros. La presidencia de Saldívar había sido sumamente unipersonal, Sí. ninguneando inclusive al resto de sus Sí. colegas. Tiene que reconstruir eso, es un órgano colegiado. Que caiga bien o mal, hay que darle su lugar al resto de los ministros. Uno, tiene que reactivar el Consejo de la Judicatura. Hay muchísimas comisiones que por efectos de pandemia, y podemos discutir eso, dejar comisiones como que de adscripción de jueces. Sí. De dónde se va este juez, dónde lo movemos, magistrado, que no estaban operando de manera adecuada. Tiene que reactivar eso, tiene que darle vida al Consejo de la Judicatura. Creo que tiene que ser estratégica y muy quirúrgicamente inteligente respecto a la narrativa que debe de tener frente a las mañaneras. El riesgo de una crisis constitucional me parece que no se ha acabado y se mantiene. Y a su vez tiene que procesar muy bien los debates al interior de la Corte. Ella no puede asegurar un resultado, claro. pero dependiendo de cómo se teje y cómo se orquesta el debate, sí influye muchísimo, Leo. Prioridad número 1 es el plan B, ¿no? Por supuesto. En términos ahí ya sí. sustantivos, no O sea, solo... lo que está en juego ahí es la democracia No solo lo mexicana. obligan a hacerlo mucho más rápido de otros y darle prioridad en el docket de los casos, sino que además ahí es donde viene la prueba de oro de Piña, donde debe de manejar muy bien a quién se lo designa, quién proyecta el caso, cómo se presenta, cómo maneja el debate y la manera como se va a comunicar la discusión frente al resto de los poderes. ¿Tiene los tamaños, Norma Piña? Mira, yo... Digo, lo que ha demostrado hasta ahorita parece que sí. Y la verdad es una de las ministras más solventes. Los proyectos de ella como Sí. ministra son muy sólidos en términos técnicos. Ahora, es la prueba de oro. Pensaría que sí, pensaría que tiene todo, pero no se sabe si vas a ser buen ministro, no se sabe si vas a ser un buen ministro presidente hasta que lo eres. Gracias, Saúl López Al Noriega. contrario. Gracias. Como siempre, voy a hablar con la doctora Nayeli Salazar. Esta locura del reto de clonazepam, vaya, va a ver usted. Regresamos en un momento más.